Muy buenas tardes a todos los que están viendo el video. En esta oportunidad les vengo a hablar sobre el análisis vibracional, cuáles son sus componentes, qué es lo que se analiza, qué instrumento se usa para usar este tipo de técnicas y el espectro de vibracional. Antes de todo, les vengo a hablar sobre qué es el mantenimiento predictivo, que mayormente el mantenimiento predictivo es el que analiza las fallas en las maquinarias, con el objetivo de detectar fallas a un tiempo inicial y así evitar las paradas de emergencia y ocasionar un gran costo a una gran empresa. ¿Cuáles son las ventajas del mantenimiento predictivo? Eh, Primero, que es minimizar el costo en reparaciones, ya con tan solo haberlo mmm, detectado más antes la falla. El otro es se amplía la durabilidad del equipo, ya con haberlo reparado. Y se, evitan, se evitan las pérdidas de producción con una parada de emergencia o por una falla mecánica. ¿Y cuáles son las principales técnicas? Que primero es la análisis vibracional, ultrasonidos, análisis de lubricación, análisis de motores eléctricos y termografía infrarroja. Bueno, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre qué es análisis vibracional. ¿Qué es un análisis de vibración? El análisis de vibración es un sistema que se viene utilizando hace más de 30 años, que es para el diagnóstico y supervisión de fallas mecánicas en motores rotativos. Al principio se utilizaban lo que eran los equipos analógicos para supervisión vibracionales en banda ancha, a lo que hacía imposible diagnosticar las fallas, lo que es en componentes de engranajes y rodamientos. Los equipos rotativos. Cuando hablamos de equipos rotativos nos referimos a la mayoría de equipos que generan vibraciones. ¿Y cuál es la fuente de estas vibraciones? Y analizar sus componentes de cada una de ellas. Que por ejemplo hay un montón de componentes que son particularmente son motores lo que generan este tipo de vibraciones, lo que son las turbomáquinas, las bombas, los motores eléctricos, ventiladores, soplantes, aerogeneradores, compresores y torres de refrigeración. Entramos al tipo de vibraciones en máquinas, normalmente que son tres, que es la vibración absoluta de apoyo, la vibración relativa del eje y la vibración absoluta del eje. Tenemos ciertos instrumentos para hacer la medición de vibraciones, las cuales convierten las fallas hacia las señales mecánicas a señales eléctricas, ¿no? Para recaudar la señal a una determinada escala, el cual primero es el vibrómetro, el cual utilizamos para verificar la falla o el sistema que está fallando, y el cual el otro es el recolector de vibraciones, el colector o analizador de vibraciones, el cual se encarga de detectar todas las ondas o las fallas o recaudar los datos en la tabla, porque normalmente es como una pequeña tablita. Hablaremos sobre los principales análisis, que son los parámetros de supervisión, normalmente que se medían las medidas de vibración. De ahí hablaremos sobre los gráficos de diagnóstico, el cual nos habla sobre lo que es la forma de ondas, el espectro de ondas, etcétera. Y de ahí entramos a lo que es los fallos detectables, como por ejemplo está el desequilibrio, la desalineación, holguras, roces, ejes doblados, poleas excéntricas, rodamientos, engranajes y fallos de origen eléctrico, los cuales todos estos llevan que necesitan una reparación y un mantenimiento predictivo, ¿no? Espectro de vibraciones. Hablaremos sobre qué es un espectro de vibraciones, el análisis de frecuencia y la amplitud. ¿Qué es un espectro de vibraciones? Es un grupo de ondas representada por el comportamiento vibratorio de una máquina rotativa, que está representada por un determinado tiempo. El análisis de frecuencia, similar, que también está representado por un grupo de ondas que está superpuestas, las cuales nos dan una frecuencia. Y hablando de la amplitud es una determinada vibración sobre la severidad del problema. Ambos están representados por un gráfico, el cual el análisis de frecuencia está representado por un gráfico donde nos da dos gráficos, el cual es la frecuencia baja y la frecuencia alta.
Eh, como sabemos, la frecuencia alta es la que nos muestra sobre la cantidad de vibraciones y el tiempo determinado. Nos quiere decir que la máquina ha sufrido un pequeño desajuste por el cual está vibrando mucho. Y lo que es la amplitud nos da sobre lo que es el desplazamiento, la velocidad y la aceleración. Cada uno está en su determinado tiempo. Por ejemplo, el desplazamiento está en pulgadas y metros, la velocidad en minutos y segundos y la aceleración que está en segundos y en milímetros. Bueno, con esto culminamos lo que es el mantenimiento predictivo y el análisis vibracional. Eh, esto es un pequeño trabajo de investigaciones que lo he llegado a hacer. Espero que les haya gustado. Hasta pronto.